Muy buenos días. Vamos a empezar con una clase más de Derecho Electoral. El día de hoy vamos a platicar sobre los sistemas electorales. Ya hemos platicado respecto al marco teórico del derecho electoral y de estos conceptos que guardan estrecha relación precisamente con las elecciones, que son democracia y representación. Cuando hablábamos de representación el día de ayer, platicábamos sobre el tema de que esta representación puede ser a través de procedimientos electivos que estén previamente establecidos en la ley. Y algunos autores refieren precisamente que el derecho electoral no se concibe sino precisamente con la participación ciudadana a través de sistemas electorales. Incluso en los regímenes democráticos, los tres principios que rigen precisamente la democracia representativa es precisamente la utilización de sistemas electorales, que no es otra cosa que ir a votar o utilizar un procedimiento de votación a través del sufragio. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Obviamente el concepto de sistemas electorales, los tipos que existen de los sistemas electorales y finalmente vamos a platicar sobre el sistema electoral que se implementa en México. Yo les pido a todos y a todas que conforme vayamos avanzando, cada quien vaya sacando sus propias conclusiones de qué tipo de sistemas o cuáles utilizamos en nuestro país. Bien, podemos empezar hablando sobre qué es un sistema electoral o el concepto del sistema electoral. En términos generales, podemos decir que es un conjunto ordenado de elementos que, relacionados o vinculados entre sí, contribuyen al propósito de lograr la voluntad popular a través de la emisión de un sufragio. Es decir, un sistema electoral es un conjunto de elementos, de circunstancias que guardan estrecha relación y que entre ellos logran precisamente un procedimiento mediante el cual las personas o los ciudadanos puedan emitir un sufragio precisamente para la renovación o para la elección de los integrantes de los órganos del poder del Estado. Cada Estado constitucional determina cuáles van a ser estos órganos representativos que son electos por la ciudadanía. Platicábamos el día de ayer, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios. En los sistemas parlamentarios, la ciudadanía a veces solamente elige a quienes van a integrar el parlamento y ya son los parlamentos los que deciden o eligen al primer ministro. Hay otros sistemas en donde también, como en los sistemas presidencialistas, donde el electorado o la ciudadanía elige tanto al poder legislativo como al poder ejecutivo. Hay otros países, otros estados constitucionales que además de elegir al titular del ejecutivo como al legislativo, también permite la elección de cargos menores o de otras circunscripciones territoriales. Específicamente hablamos de delegaciones, municipios, alcaldías, ¿verdad? Agencias, ¿no? Va a depender de cuál es la estructura funcional de cada estado constitucional. Es evidente que cualquiera de este tipo de decisión por parte de quien detenta la soberanía, que es los ciudadanos, va a ser a partir de un voto, ¿okay? O el del voto ciudadano. Hay en el mundo diversos sistemas electorales, varias formas de elegirlos y por supuesto los gobiernos o las autoridades que se eligen a través del voto, ¿verdad? Entonces, finalmente, lo que conocemos como un sistema electoral, ¿verdad? Es todo este andamiaje jurídico, normativo, institucional, ¿verdad? Material, por supuesto, que permite que se lleve a cabo la elección de órganos del poder del Estado, que son básicamente los órganos representativos
de la soberanía popular. Hay muchos autores que nos hablan de lo que podemos entender por sistemas electorales, ¿verdad? Podemos acudir a muchos autores, pero nos quedamos nosotros con lo que refiere al respecto el jurista Dieter Nolen. Para Nolen, señala que el sistema electoral es el conjunto de reglas que estipula el procedimiento por el que los electores votan. Es decir, cada estado constitucional va a determinar cuál es el procedimiento mediante el cual los electores van a votar. Y uno dirá, el único que conozco es la urna, quizás, pero no es, digamos, en el mundo existen diferentes formas de elegir o que los votantes elijan. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a los sistemas de usos y costumbres, en estas comunidades no se votan o no se utilizan urnas para llevar a cabo la votación, sino incluso hay votaciones a mano alzada, que no es otra cosa que literal alzar la mano si estás a favor o detenerla en caso de estar en contra. Hay otros tipos de sistemas electorales donde la votación se hace, por ejemplo, como se hacía hace muchos años en el salón de clase, en el pizarrón, ¿no? Con un gis o con algo que pudiera marcar. Cada ciudadano pasa al frente donde está el pizarrón y pone una rayita debajo del nombre de la lista o del candidato de su preferencia, ¿no? Obviamente existe también esta forma en la cual nosotros podemos votar en una urna clásica, de las que conocemos la gran mayoría. Hoy día, con los adelantos tecnológicos, también podemos hablar sobre voto en el extranjero a partir de telegramas, ¿no? Que son depositadas en una dependencia que se dedica precisamente a el giro postal. Ya incluso se escucha hablar del voto en Internet en algunos países, donde evidentemente utilizando un sistema tecnológico uno puede entrar a un programa, a un software y desde ahí, desde la comunidad de nuestra casa, nuestra oficina o del lugar donde nosotros deseemos, podemos acceder al Internet y hacer una votación. Algunos más, por ejemplo, en nuestro país, en México, ya se utiliza el voto electrónico, que digamos es una especie de una urna normal, porque el ciudadano tiene que acudir al lugar específico que pone la autoridad, pero en lugar de subrayar o marcar una boleta en físico, lo hace a través de un ordenador tecnológico, una computadora, y esto evidentemente, estos resultados se guardan en un programa específico. Bueno, entonces, este conjunto de reglas que evidentemente estipula el procedimiento mediante el cual los electores votan, se le conoce como sistema electoral. Dieter Nolen además refiere que también el sistema electoral interpone las reglas mediante las cuales los votos se convierten en escaños. Es decir, cómo es que un voto o los votos en su conjunto van a convertirse en escaños. Evidentemente, nosotros conocemos el sistema de mayoría, que es quien más votos tenga es el que gane. Sin embargo, en materia electoral o en los sistemas electorales existen diversas formas, ahorita lo vamos a explicar, en las cuales el conjunto de votaciones pudieran hacer esta conversión a escaños. En el caso de los miembros del Poder Legislativo, es decir, diputados, senadores, o en el caso de los gobiernos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que en el caso mexicano también abarcan las elecciones de los ayuntamientos, las elecciones de las alcaldías, las elecciones de las delegaciones, de las agencias, y hay un sinfín de formas en las cuales uno puede elegir a las diversas autoridades que hay. Siguiendo con el maestro Dieter Nolen,
Él hace referencia a que un sistema electoral abarca 4 elementos importantes para él para poder definir o para poder advertir cómo se compone un sistema electoral. Primero, nos habla que todo sistema electoral tiene que comprender circunscripciones electorales. ¿Esto qué significa? Significa que en un determinado estado constitucional debe haber demarcaciones territoriales. Demarcaciones territoriales donde evidentemente el voto va a ser efectivo. En nuestro país existen diferentes circunscripciones o demarcaciones territoriales. La primera, la básica, es la circunscripción nacional, la cual nos sirve a nosotros para elegir al titular del Poder Ejecutivo. También a nivel estatal tenemos una circunscripción, digamos, local o estatal, en la cual podemos decidir la elección del gobernador o gobernadora de un estado. De tal suerte que la circunscripción, en el caso de la presidencia de la República, nuestro país, México, integra una sola circunscripción, porque con independencia en qué lugar o en qué entidad federativa nos encontremos, todos vamos a votar por la misma persona. En el caso de las entidades federativas, sucede lo mismo con el caso de la elección de gobernador. Todos quienes se encuentren en el estado, ¿verdad? No importa en qué municipio o en qué distrito se encuentren, van a votar por las mismas opciones o las mismas candidaturas. A esto le llamamos una circunscripción o una demarcación territorial. Otro de los, digamos, circunscripciones se les llama los municipios. Esto también queda muy claro porque los pobladores o los ciudadanos que pertenezcan a un mismo municipio en la demarcación territorial que corresponda al mismo van a elegir a los candidatos. De tal suerte que vamos a suponer en el estado de Quintana Roo, si bien el estado de Quintana Roo es una sola circunscripción y la cual nos sirve para votar por el gobernador o gobernadora o los candidatos que se presenten para dicho cargo, y sin importar en qué municipio nos encontremos, en el caso de las demarcaciones municipales, es evidente que única y exclusivamente vamos a poder votar quienes nos encontremos en el territorio o en el municipio que corresponda. Esto es, los habitantes o ciudadanos del municipio de Otompe Blanco únicamente van a poder votar por las autoridades municipales de dicho ayuntamiento. Quienes se encuentren en el municipio de Benito Juárez, Isla Mujeres, José María Morelos, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, va a ser exactamente lo mismo. Estos ciudadanos y ciudadanas que pertenezcan a dichos municipios única y exclusivamente van a poder votar por autoridades de esa demarcación territorial. Y finalmente tenemos los llamados distritos electorales. Los distritos electorales es igual una demarcación territorial mediante la cual se eligen a las y los diputados. Normalmente una entidad federativa se distribuye en diversos distritos electorales. En el caso de Quintana Roo tenemos 15 distritos electorales locales y cada ciudadano pertenece a un distrito electoral específico. De tal suerte que aquí sí tenemos que ver a qué distrito electoral pertenecemos para poder votar. Hay veces, como en el caso de Quintana Roo, que el distrito electoral es exactamente lo mismo que la demarcación territorial que el municipio. Por ende, no hay mucha confusión. Un ejemplo claro lo tenemos del municipio de Cozumel. Cozumel, la demarcación territorial para el municipio es exactamente la misma demarcación territorial que para el distrito. De tal suerte que con ellos no hay pierde porque votan todos los cozumeleños por sus autoridades municipales y todos los cozumeleños votan por sus autoridades legislativas. Pero sucede algo en otros municipios, como el caso de Otompe Blanco. En Otompe Blanco, los ciudadanos que pertenecen al municipio de Otompe Blanco pueden pertenecer a 3 distintos distritos, al distrito 13, al distrito 14 o al distrito 15, cada uno atendiendo a la sección electoral que corresponda. De ahí que
un ciudadano que pertenezca al distrito 15 no va a poder votar por el 14, el 13 o cualquier otro. Hay, por ejemplo, municipios con el distrito 13, para ser exacto. El distrito 13 comprende 3 municipios. Comprende habitantes del municipio de José María Morelos, habitantes del municipio de Bacalar y habitantes del municipio de Otompe Blanco. Esto va a depender de la sección electoral en que se encuentra. El distrito 12, por ejemplo, comprende 2 municipios, habitantes de José María Morelos y habitantes de Felipe Carrillo Puerto. Y, por decirlo, digamos, la parte más compleja se encuentra en el municipio de Benito Juárez, en la cual en ese mismo municipio están integrados 8 distritos electorales, lo que entonces tiene que ver exactamente cuál es tu ubicación o tu domicilio para definir tu sección electoral y por ende tu distrito. De tal suerte que el primer elemento de un sistema electoral es la circunscripción o la demarcación territorial. Siempre tenemos que ver si es una sola circunscripción para elegir al presidente de la República o al gobernador del estado, si es un municipio o si es un distrito electoral para elegir ya sea diputados, senadores o miembros de los ayuntamientos. El segundo elemento es las formas de candidaturas y de votación. En nuestro país existen 3 formas de candidaturas. La primera, y la que conocemos la gran mayoría, son las candidaturas uninominales. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos ver quién es la persona porque aparece su nombre, incluso a veces su imagen. Y entonces nosotros vamos a votar por una persona en específico, que es el caso, por ejemplo, en la elección presidencial o en la elección de una gobernatura, porque ahí es una sola persona y entre una opción de posibilidades nosotros podemos elegir y decidir quién nos va a gobernar, ya sea en el Poder Ejecutivo local o en el Poder Ejecutivo federal. Otra forma de candidatura son las llamadas fórmulas. En el caso de los senadores, en el caso de las elecciones de senadores, no se vota, si bien existen los llamados candidaturas uninominales, lo cierto es que cada partido en la elección de senadores tiene que registrar una fórmula de 2 candidatos. Y esta fórmula no se puede separar. Es decir, yo como elector no puedo votar por el que está en el número 1, pero no votar por el que está en el número 2, o al revés, solamente votar por el número 2 y no por el número 1. Esto no se puede, dado que la forma de esta candidatura es por fórmula, es decir, una fórmula de 2, digamos, es como un paquete, y entonces, si votamos por el primero, también tenemos que votar por el segundo. Esto lo hacen todos los partidos políticos presentan fórmulas de 2 candidatos para la elección de senadores. Y una tercera forma de candidatura son las llamadas listas. Esto lo vemos sobre todo en las elecciones de los ayuntamientos. Normalmente nosotros decimos, viene la elección de la presidenta o del presidente municipal. El término jurídico está mal empleado. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros elegimos al presidente o la presidenta municipal, sino elegimos a integrantes del ayuntamiento. De tal suerte que cada partido político o coalición, según sea el caso, lo que presenta como candidatura es una lista que integra candidatos a la presidencia municipal, candidatos a la sindicatura y candidatos a la regiduría. Y el elector no puede cambiar o modificar esta lista o los nombres de los candidatos. Es decir, sí quiero votar por el presidente del municipal, pero no por el sindicato, por el que va de síndico. O quiero votar por el síndico, pero no quiero votar por el que es presidente municipal, o no quiero votar por el regidor o alguno de los regidores. Eso al menos en México no se puede. ¿Por qué? Porque la forma de candidatura es una lista, una planilla. Ustedes jóvenes seguramente, quizás en la secundaria, en la preparatoria y a lo mejor aquí en la propia universidad, ya han tenido esta posibilidad de elegir a los miembros del colegio de estudiantes a través precisamente de las llamadas planillas. Esto también se utiliza mucho en las delegaciones
en las asambleas de los sindicatos, ¿verdad? Lo que se van a elegir es una planilla, es una lista, y donde evidentemente no podemos votar por unos sí, por otros no, sino que tenemos que votar por todos. Ahora, en el caso de las listas, esto es muy importante, hay países que utilizan listas cerradas y bloqueadas, como en el caso mexicano. ¿Qué significa listas cerradas y bloqueadas? Que no hay forma de, uno, modificar esta lista, y dos, los nombres de quienes conforman esta lista ya están precisamente plenamente identificadas. Por eso como el caso mexicano, nos presentan la lista y pues, evidentemente votamos por todos o no votamos por ninguno. Hay otras listas que se les llama cerradas, pero no bloqueadas. ¿Qué significa? Que el partido político va a presentar la lista con unos nombres ya identificados. ¿Quién va a ocupar la presidencia, la sindicatura, los regidores o los cargos, por así decirlo, que se estén utilizando? Pero con la novedad o con el detalle que el elector puede modificar el orden de esta lista. No puede cambiar nombres, no puede cambiar a las personas, pero lo que sí puede es alterar el orden, es decir, no lo quiero de presidente, lo quiero como regidor, a este regidor como síndico y al síndico como presidente. Y yo puedo alterar o modificar esta lista que me dio el partido político. Por eso se le llama cerradas, porque están los nombres, pero no bloqueadas, porque permite al ciudadano votante poder modificar estas listas. Y finalmente tenemos listas no, abiertas. ¿Qué implica esto? Que si bien el partido político nos presenta una lista de nombres, nosotros podemos ya sea modificar el orden o incluso poder quitar a una persona y poner a otra. Por eso se dice listas abiertas, donde da la posibilidad de que nosotros pudiéramos variar. En el caso mexicano utilizamos la primera, insisto, listas cerradas y bloqueadas, en las cuales no podemos alterar el orden ni el número de personas, ni mucho menos a las personas en sí. Otro elemento dentro de este mismo segundo del que estamos platicando es la forma de votación. Estas formas de votación pueden ser por votación mayoritaria, puede ser por votación proporcional, puede ser por votación ponderada, ¿verdad? Dependiendo del sistema electoral en el que se encuentren, el tipo de votación va a ser diferente, las cuales vamos a explicar en un momento más. También hablamos, como Dieter Noller refiere, que como tercer elemento son las formas de conversión de votos en escaños. Es decir, hay que ver el sistema electoral en sí para ver de qué forma esos votos que ya fueron depositados en una urna o en una base de datos, cómo se hace para convertirlos ahora en escaños de representación popular. Y existen diferentes formas que ahorita también vamos a platicar. Y finalmente, el cuarto elemento son de las barreras legales o umbrales mínimos. ¿Qué significa esto? Que en los sistemas electorales siempre existe la necesidad de imponerle una obligación o, digamos, un requisito a todos los partidos de tener cuando menos un cierto número de votos o cierto porcentaje de votos para poder acceder al cargo. De tal suerte que hay países que para poder acceder al cargo te ponen que mínimo de votación hayas obtenido el 15%. En algunos casos te piden el 10%, en algunos casos el 5%, algunos el 1%, otros. Incluso hay estados constitucionales que no te piden porcentaje, te piden que para poder acceder al cargo tienes que tener cierto número de votos, ¿no? Obviamente cada estado constitucional va a determinar. En el caso mexicano, tanto para la elección de diputados federales y senadores como diputados locales y miembros de los ayuntamientos, se pide que esa barrera legal o ese umbral sea del 3%. Ha considerado el legislador que aquel partido político que obtenga el 3% de la votación válida emitida en las urnas, pues tiene, digamos, el privilegio o cumple con esta capacidad representativa y por la cual puede acceder a cargos de elección popular.
de tal suerte que el partido político que no llegue a ese umbral, pues es evidente que no puede tener, no tiene una representatividad real del electorado y por ende no puede acceder a cargos de elección popular. Estos 4 elementos son los que, a decir de Dieter Nolen, tienen que tener los sistemas electorales para poder comprender cómo es su estructura y cómo es su funcionalidad. Tienen que tener unas demarcaciones territoriales bien definidas, tiene que haber la forma en la que se va a registrar la candidatura, así como se va a registrar el tipo de votación, tiene que haber la forma en la cual se van a convertir esos votos en escaños o cargos de elección popular y finalmente tienen que tener una barrera o un umbral mínimo que deben llegar los partidos políticos para poder acceder al cargo. Bien, dicho esto, pasemos a ver cuáles son los tipos de sistemas electorales que existen en el mundo. El primer tipo de sistema electoral es el llamado sistema de elección mayoritaria. El segundo, los sistemas de elección proporcional. Y el tercero, el sistema de elección mixta. Esta última, evidentemente, atiende a que ocupa ambos sistemas mayoritarios y elección proporcional. Obviamente, en su propio sistema electoral, en sus propias normas, tiene que establecer cuál es la forma mediante la cual va a utilizar este tipo de elección mixta. Vamos a explicar cada una de ellas en este momento. Bien, en el caso de la elección mayoritaria, se dice que en este tipo de elecciones el candidato o candidata es electa o electo por el mayor número de votos que se depositan en una determinada circunscripción. Esto es, si estamos hablando de una elección de diputadas o diputadas, en la circunscripción territorial o la demarcación territorial es, como ya dijimos, el distrito electoral. En ese distrito electoral van a participar una serie de candidatas y candidatos y quien tenga el mayor número de votos es el que va a ganar, ¿verdad? Si hablamos en una elección municipal, la demarcación o la circunscripción será el municipio. Si hablamos del gobernador, la circunscripción será todo el territorio de un estado. A nivel nacional, si hablamos de la presidencia de la República, la circunscripción es todo el país. Si hablamos de diputados federales, también, como a nivel local, existen distritos establecidos en todo el país, que son 300 distritos electorales. Y en el caso de los senadores, la circunscripción es por entidad federativa. Bien, y en este tipo de elección mayoritaria, insisto, va a ganar quien más votos tenga, es decir, el candidato o la lista o la fórmula de candidatos que contengan en dicha elección. A esta elección o a este tipo de sistema electoral también se le conoce como elección uninominal, porque obviamente juegan o está en juego una candidatura, ya sea de la persona, una lista o una fórmula. Es decir, nosotros ya identificamos plenamente o una candidatura o una lista o una fórmula y es por la que votamos, por eso se denomina elección uninominal. Bien, en el caso de este tipo de sistemas electorales, ¿verdad? El propósito evidente es que generar que los gobiernos estén bien definidos a partir de los votos. Esto es, los electores, cuando estamos, por ejemplo, en una campaña electoral, pues identificamos plenamente a las personas que van a liderar esta plataforma electoral o digamos, este gobierno. ¿Y por qué los identificamos? Porque son los que normalmente aparecen en los medios de comunicación, en cualquier tipo ya sea radio, televisión, en internet, o los que están haciendo precisamente actos de campañas electorales. Entonces, la idea es que el elector conozca a la persona que va a gobernar y que evidentemente esta relación gobierno o gobernadores o gobernantes, gobernados y gobernantes, pues tenga una estrecha vinculación de entrada de conocimiento y que sepamos a la perfección
quiénes son nuestros gobiernos. Y esto yo lo puedo hacer a través de un ejercicio que ahorita terminando la clase, por cierto, voy a hacer con ustedes. Yo les puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el nombre del presidente de la República actual en México? O les puedo preguntar el nombre del actual gobierno del estado de Quintana Roo. Estos gobiernos están bien definidos porque ya sabemos, ya los conocemos. Pero a lo mejor otros tipos de representantes no los conozcamos. Y ahorita voy a explicar el porqué. Evidentemente, con este sistema electoral mayoritario, lo que se pretende es privilegiar o premiar al partido que evidentemente tuvo más votos en las urnas. Además, con esta circunstancia se privilegia la posibilidad de tener una gobernabilidad. ¿Y qué significa gobernabilidad? Evidentemente, esta capacidad que van a tener quienes nos gobiernan de gestión y estabilidad de sus actos o de su gobierno. ¿Qué implica ello? Que en la medida de que el gobierno esté plenamente identificado con sus electores y plenamente identificado con las políticas públicas que va a implementar, que en su gran mayoría las establece desde sus actos de pre-campaña y campaña electoral, esto hace precisamente que esta capacidad de gestión y sobre todo de estabilidad del gobierno se permee si son sistemas electorales de mayoría, es decir, donde la ciudadanía conoce a la perfección a sus gobernantes. Bien, dentro de este sistema de elección mayoritaria pueden haber de tres tipos. La primera se le conoce como sistemas electorales de mayoría absoluta. Y esto significa que para poder ganar la elección, el candidato debe tener al menos el 50% más uno de los votos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un país como México, que tiene 120 o más de 120 millones de personas, supongamos que las que tienen la capacidad de elegir, entiéndase, ciudadanos, que sean 80 millones. Para poder llegar, si estuviéramos en una mayoría absoluta, tendría que tener al menos 40 millones más uno de votos para poder llegar. Y a esto se le llama mayoría absoluta, que tenga, insisto, la mitad más uno del cuerpo electorado para poder ganar. Hay otro tipo de sistema de elección mayoritaria llamada relativa o mayoría simple, que es aquella en donde, sin importar el porcentaje o el número de votos, va a ganar aquellos que dentro de los votos emitidos en una boleta, en una urna, tenga más votos que el contrario. Esto es, en el tema de la mayoría absoluta sí se privilegia en cierto sentido el número total de los ciudadanos con posibilidad de votar y necesita el 50 más 1. Pero en el caso de la mayoría relativa, no se pondera tanto cuántas personas se encuentran registradas en el padrón electoral o con la posibilidad de votar que están registradas en una lista nominal, sino que a partir de quienes hayan ido a votar, se saca o se obtiene quién de los candidatos tuvo más votos que los demás. Y a esta persona o a esta candidatura, lista o fórmula, se le da el triunfo. Por eso se le llama mayoría simple o mayoría relativa. En otros casos, en estos sistemas electorales de mayoría, se habla de una mayoría ponderada. ¿Qué significa ello? Que el sistema, valga la expresión, pondera otras circunstancias para hacer efectiva la elección que no necesariamente tienen que ver con el 50 más 1, pero tampoco tiene que ver con que voten 10 el que más votos haya tenido, sino que le da cierta estabilidad o, digamos, una media entre la mayoría absoluta y la mayoría simple. ¿En qué sentido? Muchas veces no se les pide este 50%, pero a lo mejor sí se le pide un cierto porcentaje del número de votación. Esto es, que obtenga, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el 40% de la votación. Si el partido político no llegó por sí solo al 40%,
pues no tiene el triunfo, aunque haya tenido más votos que el segundo lugar. La ponderación es esta, que haya tenido al menos el 40%. En algunos otros estados se les pide el 35%, otros el 30%. Lo cierto es que se les pide cierto tipo de porcentajes para poder obtener el triunfo, sin necesidad de llegar al 50%, como lo es en la mayoría absoluta. En otros casos, se le pide que al menos que esta mayoría ponderada sea en relación a la ventaja o a la diferencia que hay entre el primero y segundo lugar. Hay países que dicen, no me importa cuántos hayan ido a votar, no me importa que obtengas la mayoría absoluta, pero lo que sí me interesa es que tú al menos traigas o tengas una diferencia con el segundo lugar de al menos 10%. Y con esta mayoría ponderada se entiende que hay una legitimidad en quien fueron electos. Hay países que piden, por ejemplo, el 5%, hay países que piden el 15%. Cada estado constitucional va a establecer qué porcentaje o qué ponderación le va a dar precisamente a esta diferencia, precisamente para que lo haga de mayoría. En nuestro país es evidente que utilizamos el sistema de mayoritaria simple o de mayoría relativa, que está fomentado o estructurado bajo este cimiento de que quienes hayan ido a votar, quien más votos haya recibido. ¿Okay? Entonces, estos son el sistema electoral de mayoría. Otro tipo de sistema electoral lo encontramos en el sistema proporcional. Este sistema proporcional o de elección proporcional refiere que, a diferencia de la elección mayoritaria, donde votamos por un candidato, por una lista o por una fórmula, aquí donde a quien vamos a votar o por quien vamos a votar es por el partido político. En este caso específico, nosotros o los ciudadanos no conocen a los candidatos. ¿Por qué no los conocen? Porque al final del día lo que se va a votar o por quien se va a votar es por el partido político. Y terminada la elección, dependiendo el número de votos que obtuvo cada partido, en proporción al número de cargos que se están eligiendo, van a entregarles o, designarles ciertas curules, diputaciones o el cargo que sea. En un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, si la asamblea, por así decirlo, la asamblea legislativa tiene establecido 50 diputados y estamos en un sistema de elección proporcional, va a implicar que si un partido político, por ejemplo, obtuvo el 50% de la votación, pues entonces le va a corresponder el 50% de la asamblea legislativa. Si estamos hablando de que se integran por 50 diputados, pues el 50% sería 25. Si, por ejemplo, hablamos de un partido político que, por ejemplo, obtuvo el 20%, por ejemplo, de esa elección, entonces el 20% de 50 serían 10, y entonces le corresponderían 10 curules. Este es el sistema proporcional, en la cual evidentemente lo que va a hacer es pulverizar, por decirlo de algún modo, todos los cargos de elección popular en los diferentes partidos políticos, porque es evidente que cada partido político va a obtener un número o un porcentaje de votación y en la cual tendrá que ser distribuidos entre todos. A este tipo de elección o sistema electoral también se le conoce como un sistema plurinominal. ¿Por qué? Porque es evidente que al votar por un partido político y no saber con exactitud cuántos candidatos o candidatas va a obtener, evidentemente podría ser una pluralidad de candidaturas o cargos a elegir. Ahora bien, en el caso de los sistemas de elección proporcional, el propósito evidentemente es asegurar que
todos los partidos políticos o todas las fuerzas políticas estén representadas en una asamblea. Aquí, como no vamos a votar por un candidato o una fórmula, vamos a votar por un partido. Todos los partidos políticos evidentemente van a recibir votación. Y entonces, a partir del porcentaje de votos que hayan obtenido en relación al total, eso significa su grado de representatividad, lo que va a implicar que ese grado de representatividad se debe reflejar precisamente en la conformación política del órgano legislativo. Y es el ejercicio que les acabo de decir. Si yo obtuve el 20% de la votación total y la Asamblea Legislativa, por ejemplo, son de 50, entonces el 20% son 10. Mi representatividad electoral es del 10%. Entonces mi representatividad en el Congreso tendrá que ser también del 10%, digo del 20%, y en este caso serían 10. Si, por ejemplo, obtengo 5% de la votación, ¿verdad? El 20% sería, el 10% sería 5 y el 20% sería 10. En el caso de la representatividad, de la proporcionalidad, valga la expresión, lo que se intenta o lo que se busca con el sistema proporcional, ¿verdad? Es evidentemente que dependiendo el número de votos, sea precisamente la representatividad o la proporcionalidad en los escaños. De tal suerte que en votos recibidos con los escaños sean de manera equilibrada, ¿no? Y evidentemente en esta coyuntura de estos sistemas electorales, lo que se busca o que se privilegia es precisamente que exista la mayor representatividad de las fuerzas políticas. Digo la mayor representatividad porque en los sistemas electorales, como ya dije hace un rato, uno de los elementos que integran los sistemas electorales es el umbral mínimo. De tal suerte que si hay un partido, por ejemplo, que si en mi estado constitucional o en mi norma dice que debo obtener al menos el 5% y no lo obtengo el 4, el 3 o para abajo, pues es evidente que yo no voy a tener representatividad en el Congreso del Estado o en el Congreso de la Unión. Estos escaños, evidentemente, a través de fórmulas matemáticas, se distribuyen entre los demás cargos o partidos políticos. Bien, en el caso de los sistemas de elección proporcional, pueden haber de dos fórmulas o de dos formas. Una, la llamada pura, y otra, la que atiende a factores matemáticos. En el caso de elección proporcional pura, como su nombre lo indica, pues no va a haber, digamos, forma en la que existan fracciones. Y vamos a suponer, obviamente se buscan allá números enteros. Si yo tengo, digamos, son cargos, si la Asamblea Legislativa es en total por 100 legisladores y yo tengo el 10%, pues es evidente que me va a tocar 10 legisladores. Si yo tengo el 60%, pues es evidente que me van a tocar 60 legisladores. De tal suerte que en el caso de las elecciones proporcionales puras, la ley tiene que determinar factores enteros para que no permita que se fraccione precisamente el voto y que evidentemente, digamos, de manera exacta, de manera pura, sea el número de votos con la representación en los escaños. Casi actualmente no existen estos tipos de sistemas electorales porque por la complejidad de los electores, en donde evidentemente el número de votos al momento de dividirlo hay fracciones y esto implica que no exista una elección proporcional del todo, digamos, exacta o pura como se le denomina. En su gran mayoría de aquellos estados constitucionales que provocan o que utilizan este sistema de elección proporcional, utilizan a través de factores matemáticos. Y estos factores matemáticos atienden a cuestiones de un divisor y de un cociente. Me voy a explicar de manera muy rápida, ¿verdad? Porque obviamente esto tendría que ser explicado en un pizarrón y ya con numeritos para poder
ser comprendido con total exactitud. Pero bien, intentaré explicarme. En el caso de los factores de divisor, ¿qué se utiliza? Primero, se agarra el número total de votaciones. Y vamos a suponer que el número total de votación sea 1000. Y se agarra otro elemento que es el número de escaños o de cargos a repartir. Y suponiendo que el número de escaños a repartir sean 10. Entonces lo que hacemos es dividir 100 entre 10 y esto nos da a 10. ¿Qué significa este? Este cociente electoral, que así le vamos a denominar, es el factor para decidir cuántos escaños le vamos a dar a cada partido político. Y entonces, el partido político, vamos a suponer el partido político A, obtuvo de estos 100 votos, obtuvo 45 votos. Significa que como el cociente es 10, voy a comprar o venderle, como se quiera ver, al partido político cada diputado o cada escaño. Y cada escaño, cada diputado le va a costar 10 votos, lo cual va a implicar que si tiene 45, va a poder acceder a 4 diputaciones, sobrándole 5 votos. Me voy con otro partido político y este obtuvo 38 votos. De estos 38 votos, siguiendo con el cociente electoral que es de 10, solamente va a poder comprar 3 y le van a sobrar 8. Hasta aquí ya tengo repartido 7 escaños, me quedan 3. Un otro partido político que obtuvo el 12 votos o el 12%. Como el cociente electoral es 10, solamente puede obtener 1 y le va a sobrar 2. Con esto ya tengo, digamos, hasta cierto punto repartidos 8 escaños. Como solamente en este ejercicio tenemos 3 partidos, pues hay que repartir esos 2 escaños que faltan para llegar a 10. ¿Cómo le voy a hacer? Utilizando los restos que le quedan a cada partido político. Y voy a ver a quién le queda mayores restos. En este caso, el que tiene mayor resto es el partido B, que tenía 38, utilizó 30 y le quedó 8. A él le vamos a asignar 1. Y el siguiente partido político que tiene mayor resto es el partido A, porque tenía 45 y le quedaron 5. Y entonces al partido A le vamos a dar otra diputación, otro cargo. De tal suerte que al partido A finalmente le van a corresponder 5 diputaciones, al partido B 4 diputaciones y al partido C una sola diputación. Y estos son factores matemáticos. Hay veces, por ejemplo, que en este mismo ejercicio vamos a suponer que el partido político A obtuvo 43 votos, el partido político B obtuvo 38 votos y el partido político C obtuvo 16 votos. En el mismo caso hipotético de 100. Obviamente el primer partido A, que obtuvo 43 votos, va a tener acceso a 4 diputados y le van a sobrar 3 votos. El partido B, que tuvo 38 votos, va a comprar 3 o 30 y le va a restar 8 votos. Y el partido C, que tiene 16 votos, va a alcanzar nada más 1 y le va a sobrar 6. De la misma manera, ya repartimos 8, nos quedan 2. Vámonos a los restos mayores y el mayor resto le corresponde al partido B, que tiene 8, se le asigna 1, y el segundo resto mayor es el partido C, que le sobraron 6 votos, y le vamos a dar 1 más. Obviamente, con esto ya terminamos los 10 curules a repartir, y al partido A ya no le corresponde ningún otro. De tal suerte que al final en la conformación, al partido A le va a corresponder 4, al partido B otros 4 y al partido C 2. Estos son los sistemas de elección proporcional donde se utilizan factores matemáticos en la división
y que no necesariamente representa en exactitud digamos, los votos. ¿Por qué? Porque el partido que obtuvo el 43%, nada más en realidad le va a representar un 40%, y el partido político que obtuvo 38% no va a representar esto, sino va a representar incluso 40%, en términos legislativos prácticamente van a ser igual, ¿verdad? Y el partido político que obtuvo el 16%, por estos factores matemáticos, va a representar incluso el 20%. Esto, lo que se da es evidentemente que a utilizar este tipo de factores no hay una exactitud precisamente en la representatividad, pero sí se busca que tenga al menos una, digamos, cierta similitud entre los números o el porcentaje de votación con la representatividad o la fuerza política en, digamos, en el Congreso estatal, ¿verdad? Digamos que esto es una circunstancia que se da. Bien, y finalmente tenemos la elección mixta, que esto no tiene mayor explicación, que es donde justamente se dan los dos tipos de sistemas electorales, es decir, en aquellos donde se aplica tanto el sistema mayoritario y en el sistema proporcional, que es evidente que ya aquí la cuestión proporcional, digamos, invade esferas y que hace, valga la expresión, una desproporción en temas de sistemas electorales, ¿no? Entonces, esta elección mixta y combinada, insisto, es aquella que combina ambos sistemas electorales al mismo tiempo. Bien. ¿Cómo está ahora dicho y explicado esto de los sistemas electorales de representación, de mayoría y en el caso del sistema mixto? ¿Cómo estamos nosotros en nuestro país? A nivel federal, nuestro sistema electoral, seguramente ustedes ya lograron dar con ello, es un sistema mixto. Pues un sistema mixto porque, por ejemplo, el caso de la presidencia de la República es electo por el principio de mayoría relativa, este sistema electoral de mayoría relativa, cada 6 años. ¿Qué significa ello? Que aquí no va a importar el número de padrón electoral o quienes se abstuvieron de ir a votar, sino de quienes fueron a votar, va a ganar el candidato que más votos tuvo en comparación con los demás candidatos o candidatas. También nuestro sistema electoral está integrado por un Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión está dividido por 2 cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. En el caso de la Cámara de Senadores, o en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Decíamos que en el caso del Congreso de la Unión tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. En el caso de la Cámara de Diputados, esta se elige cada 3 años y se elige por un sistema mixto. ¿Por qué? Porque, por un lado, esta Cámara de Diputados se integra por 500 diputados o diputadas, pero de estos 500, 300 son electos por el principio de mayoría relativa. Es decir, el país se divide territorialmente en 300 pedacitos o 300 espacios de tierra denominadas distritos electorales y a su vez se divide en 5 circunscripciones y cada circunscripción van a poder elegir hasta 40 diputados por el principio de representación proporcional, lo que hacen 200. ¿Qué va a implicar esto? Que de los 500 diputados o diputadas del Congreso de la Unión, 300 son electos de manera directa por la ciudadanía, con el voto que se deposita en la urna, y 200 son electos a través de los votos que recibieron los partidos políticos. De tal suerte que en México el voto, ¿verdad?, así llamados por algunos especialistas en la materia, es un voto que tiene doble funcionalidad. El mismo boleta o el mismo voto que nosotros depositamos en la urna, en el caso de diputados, sirve para elegir o decidir por nuestro candidato de nuestra preferencia del distrito electoral que nos corresponde, pero además sirve o funciona para
que el partido político agrupe determinado número de votos y que con ellos pueda acceder a cargos de elección por la vía de la representación proporcional. En el caso mexicano, estas 5 circunscripciones de las diputaciones están, digamos, en todo el territorio. En el caso específico de Quintana Roo, pertenecemos a la 3ª circunscripción, y en esta 3ª circunscripción están los estados de Yucatán, de Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y, por supuesto, Quintana Roo. En esta 3ª circunscripción es a la que nosotros pertenecemos, y entre estos 7 estados nos repartimos 40 diputados de representación proporcional, y evidentemente las otras circunscripciones repartidas en las demás entidades federativas, cada una también deciden 40 diputados por este principio, de tal suerte que sumadas las 5 circunscripciones tenemos 200 diputados por esta vía. Por otro lado, tenemos a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores está integrada en su totalidad por 128. 64 de ellos son electos por el principio de mayoría relativa. ¿Qué significa esto? Que a diferencia, ya lo vamos a platicar cuando toquemos el tema de la distritación electoral, pero en el caso de los senadores, cada estado de la República elige una fórmula de 2 candidatos. Obviamente, si multiplicamos 32 estados por 2, nos da 64. Cada entidad federativa tiene 2 senadores por el principio de mayoría relativa, que la elegimos, valga la expresión, en el último proceso electoral federal, que fue en el 2018. Estos 2 senadores, multiplicados por las 32 entidades federativas, son los que integran estos 64 senadores, de mayoría relativa. ¿Qué va a implicar? Que cada estado de la República, de manera directa, o los ciudadanos que integran cada estado de la República, de manera directa, con el voto depositado en la urna, elegimos a 2 senadores. También elegimos por una lista, que es una lista nacional, es una sola circunscripción a nivel nacional, que presentan cada partido político. Se van a registrar 32 senadores o senadoras por el principio de representación proporcional, lo que significa que, atendiendo al número de votos que obtuvo cada partido político, se va a repartir en proporción a dichos votos estos 32 escaños o 32 lugares en el Senado. Pero también algo que pasa en pocos estados constitucionales, en México solamente, insisto, solamente para la elección de Cámara de Senadores se aplica otro principio, y este principio se denomina el principio de primera minoría. Y este principio se explica de una manera muy sencilla. Ya decíamos que en el caso de los senadores, lo que registran los partidos políticos es una fórmula de 2, y cada partido va a decidir cuál es el nombre del candidato que está en el número 1 y cuál es el candidato que está en el número 2. De tal suerte que el partido político que más votos haya tenido va a ganar la elección, y sus 2 senadores van a ocupar cargos en el Senado, que son los que representan los 64 de mayoría relativa. Pero el partido político que ocupó el segundo lugar, ¿verdad?, se le da una especie, llamémosla así, de premio de consolación, o de una fuerza, una representatividad como fuerza política de segundo nivel o de segundo grado. ¿Esto qué significa? Que en el caso del Senado también se privilegia a aquellos partidos políticos que por sí solo obtuvieron el segundo lugar, lo que en términos de representatividad también es elevado. Es obvio que no se le pueden dar 2 senadores porque esto se les da evidentemente al que ganó, pero para efectos de la representatividad se le va a otorgar de esta fórmula de 2 candidatos, se le va a entregar una senaduría. Y entonces, en cada entidad federativa van a tener un senador o senadora por este principio. Es decir, senadora que su partido político quede en segundo lugar, y que entonces le van a dar su senaduría o su curul por este principio de llamada primera minoría. ¿Ok? Quiero decir que este principio única y exclusivamente se aplica precisamente en el caso
de la Cámara de Senadores. Y así es como está conformada a nivel nacional nuestro sistema electoral. Un presidente de la República cada 6 años, electo por mayoría relativa, un Congreso de la Unión que está electo por un sistema mixto, Cámara de Diputados, 500, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional, Cámara de Senadores, 128, 64 de mayoría relativa, 32 de representación proporcional y 32 de primera minoría. ¿Cómo estamos a nivel estatal? En el caso de Quintana Roo, tenemos la elección de gobernador o gobernadora, que es electo por el principio de mayoría relativa cada 6 años, ya hemos explicado este principio. Tenemos un Congreso que es electo cada 3 años por un sistema mixto, es decir, impera el principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional. Y también tenemos dentro del sistema electoral en Quintana Roo la elección de 11 ayuntamientos, que son electos también por sistemas mixtos cada 3 años. Así es como está conformado el sistema electoral en nuestro estado de Quintana Roo y lo vamos a explicar. En el caso de gobernador, pues es muy sencillo, insisto, es una elección directa de mayoría relativa y cada 6 años renovamos a quien va a estar como titular del Poder Ejecutivo. En el caso del Congreso del Estado, insisto, es un sistema mixto que se va a elegir cada 3 años. ¿Cómo está conformado nuestro Congreso estatal? Nuestro Congreso estatal está conformado por 25 diputadas y diputados. De ellos, 15 son electos por el principio de mayoría relativa, lo que les explicaba al principio de la clase. Quintana Roo, para efectos electorales locales, está dividido en 15 demarcaciones territoriales. Ya en la clase específica platicaremos sobre ello. En cada distrito electoral elegimos a un diputado o diputada que son de manera directa los diputados de mayoría relativa. Pero además, también los partidos políticos, a partir de su votación que tuvieron a nivel estatal, pueden comparecer para, digamos, serles asignados diputados por el principio de representación proporcional. Y en el caso de Quintana Roo serán 10, es decir, la bolsa a repartir son 10, evidentemente aquel partido político que tuvo más o menos el 30-40%, será un número determinado de curules que se les va a dar por este principio, ¿verdad? Y finalmente también tenemos en el caso de la elección de los ayuntamientos, que quiero decir acá, en el caso de los sistemas de los ayuntamientos, en el caso específico de Quintana Roo, divide su conformación de 2 formas. Y esto es atendiendo exclusivamente a la cuestión de la densidad poblacional, es decir, en aquellos municipios que tengan un alto número de pobladores, la conformación es diferente de aquellos que tienen, en cuestión de población menor, otra conformación. En el caso de los municipios de Otompe Blanco, Benito Juárez y Solidaridad, los ayuntamientos se integran con una presidencia municipal, una sindicatura, 9 regidurías de mayoría relativa y 9 regidurías de representación proporcional. Como les explicaba al principio, en el caso de los ayuntamientos no se presenta una sola candidatura, es decir, no elegimos nada más al presidente o presidenta municipal, elegimos a los integrantes de los ayuntamientos a través de listas. Y en estas listas que presentan cada partido político o coalición, según sea el caso, esta lista va a estar conformada por un candidato a la presidencia municipal, una candidatura a la sindicatura y, en el caso de estos 3 municipios, 9 candidaturas a estas regidurías por el principio de mayoría relativa. En estos municipios hay una elección y entonces la planilla o la lista que obtenga más votos en relación a los demás participantes van a ocupar el cargo dentro del ayuntamiento, sea como presidente, sea como sindicatura, o sea como regidor o regidora. Y obviamente
A través de una fórmula se van a asignar también entre los partidos políticos que obtengan al menos el 3% de la votación válida en el municipio, podrán obtener a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, que es una fórmula que también más adelante vamos a explicar. ¿Ok? Entonces, estos tres municipios, su ayuntamiento se integra por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y 9 regidurías por el principio de mayoría relativa, así como 6 de representación proporcional. ¿Qué sucede con los 8 ayuntamientos faltantes? En el caso de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, por el número de pobladores que actualmente tienen, estos ayuntamientos se integran de manera diferente. Si bien también tienen una presidencia municipal y una sindicatura, en el caso de la regiduría de mayoría relativa, nada más son 6. Y en el caso de las regidurías de representación proporcional, son 3. ¿Qué implica esto? Que a diferencia de los anteriores municipios, donde la totalidad de los ayuntamientos es 17, incluyendo presidentes, sindicatos, los 9 de mayoría y los 6 de representación proporcional, en el caso de estos municipios, su ayuntamiento se integran por 11 personas, es decir, la presidencia municipal, la sindicatura, sus 6 regidores por el principio de mayoría relativa y sus 3 regidores por el principio de representación proporcional. Es del todos conocidos, del todos sabidos, que si alguno de estos municipios incrementa en su población, obviamente seguramente van a pasar a la otra integración de la que hemos platicado. Pues bien, esas son las 3, cargos públicos que se eligen o que se integra el sistema electoral en nuestro estado. El gobernador o gobernadora, el Congreso del Estado y los ayuntamientos. Y así es como tenemos en nuestro país involucrados o estructurado nuestro sistema electoral a partir de las circunscripciones territoriales, a partir de la forma en la cual se presentan las candidaturas y la forma en la cual se vota, es decir, que aquí en Quintana Roo la única forma de votar es a través, valga la expresión, del voto depositado en la urna. Es evidente que en algunos estados de la República, incluso a nivel nacional, ya se permite el voto por código postal, que es por telegrama. También se permite el voto en algunos estados de la República, el voto electrónico. Quizás estamos trabajando para pasar a un voto en Internet o otro tipo de votaciones. También hay que decirlo que en el caso de algunas entidades federativas como Oaxaca, como Guerrero, Chiapas, ¿verdad? Ahí el sistema para la votación es a través de sus usos y costumbres. Y, digamos, los más utilizados en estas regiones o en estos sistemas de usos y costumbres es ya sea el voto a mano alzada, el voto incluso por aclamación, que esto es que más grite o que más diga, por decirlo de algún modo, el voto que es la utilización de alguna pizarra, de algún lugar en donde cada ciudadano pasa y pone una rayita, una marca, dependiendo el candidato. Incluso hay un tipo de elección que se da en algunas comunidades que es como una especie de aglomerar, agrupar, por decirlo de algún modo, a determinadas personas y quien más personas junte o quien más personas esté conjunta en un cierto lugar es la que más gana. Obviamente estamos hablando de comunidades pequeñas donde se permite que todos salgan, digamos, a las plazas públicas y digamos que cada quien tiene un lugar determinado y quien más personas tenga o junte en esta circunstancia puede elegir. Son tipos de votos que evidentemente son diversos en el tema de los usos y costumbres. Quiero decir, porque seguramente algunos se lo han preguntado, el sistema de usos y costumbres, ¿dónde entra? Bueno, en México, al menos en estos lugares a los que he señalado, entran dentro del sistema
electoral de mayoría. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien utilizan otro mecanismo de votación, en el caso de los sistemas de usos y costumbres no hay partidos políticos, es decir, no entran los partidos políticos, en su gran mayoría ni siquiera entran las autoridades electorales, ¿verdad? No se les permite incluso pasar, acceder a sus comunidades, pero su forma en la que ellos, digamos, deciden o eligen quiénes los van a representar son a través de un voto. Y es evidente que tenga un voto mayoritario. Obviamente ellos no utilizan una urna como la que nosotros conocemos, ya es señalado, quizás a mano alzada, quizás por aclamación, quizás poniendo ahí alguna marca, ¿verdad? Pero siempre existe o están dentro de esta democracia representativa, no a través de un sistema de partidos como la gran mayoría de las entidades federativas tiene y como la gran mayoría de nuestras autoridades se eligen. Pero su sistema que ellos utilizan, insisto, no es el de partidos políticos, sino es un sistema por usos y costumbres. Pero no deja de ser un sistema representativo, no deja de ser un sistema electoral por mayoría. ¿Ok? Bien, con eso, digamos, que damos por terminada esta clase sobre los sistemas electorales, de verdad. Espero me haya podido explicar. Y bueno, estamos a la orden por si existe algún comentario al respecto. Muchísimas gracias a todos y todas.